Soy Tomás González Corre, me da un gusto y un enorme placer poderle darles la bienvenida en este martes de Agenda TV, y tal como fue anunciado en redes sociales, este es un programa no aptos para castos oídos, puritanos, anexas y conexas, porque bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que ha generado mucho debate y que tiene que ver con los matrimonios con las personas o entre personas del mismo sexo, y para ello hemos invitado en Agenda TV a mi amiga Silvia Susana. Silvia, ¿cómo estás? Un Hola, placer, Tomás, ¿qué tal? Un gusto enorme venir a platicar contigo este martes, pero antes de iniciar esta charla con Silvia Susana, pues el tema de coyuntura de este martes tiene que ver con la aceptación de la extradición por parte del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien ha aceptado en una audiencia allá en Guatemala ser traído a nuestro país, a México, para ser enjuiciado por las autoridades mexicanas. Y para ello tenemos un breve video al respecto precisamente de esta audiencia por parte del exgobernador de Veracruz. Así que sin mayor preámbulo, vamos con el video, simplemente porque es el tema de este día. Póngale 12 pochadas. ¿Aún lo mantienen aislado el gobernador? Todo bien, todo bien. ¿Qué piensa de esta nueva acusación, de esta solicitud de extradición, ex gobernador? Ya habrá un comunicado en su momento. Por considerar estas acusaciones infundadas, ligeras, vagas e imprecisas, quiero referirme que el gobierno de Veracruz, la actual administración, me acusa y hace uso de recursos, inclusive vino hasta acá el fiscal general del Estado gastando recursos del erario público por dos acusaciones que verdaderamente son irrisorias. Una, siendo yo ya exfuncionario público, acusarme de incumplimiento de un deber y tráfico de influencias cuando ya no era servidor público, por usar un helicóptero y ni siquiera usar de Jalapa a Coatzacoalcos, lo cual también se me hace verdaderamente irrisorio el tiempo de este tribunal y de todo el sistema penal guatemalteco. Y la otra, acusarme no por los miles de millones de pesos que se han llenado la boca diciendo en la prensa y en los medios de comunicación, sino acusándome de depositar 220 millones de pesos de una cuenta del gobierno del Estado a otra cuenta del gobierno del Estado. Es decir, no hay una extracción del dinero público. Y aparte que esa transferencia está fundada en oficios en donde no participé, no firmé, el gobernador del Estado no tiene esa competencia. Para ello existen los secretarios de cada una de las dependencias que, como la ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado establece, son responsables de cada una de sus actuaciones en sus secretarías, así que no tiene que ver con la actuación del jefe del Ejecutivo del Estado, por lo cual, y por verdaderamente considerarlas irrisorias y una falta de respeto a las autoridades aquí presentes, y una circunstancia que hace que perdamos el tiempo aquí, he determinado allanarme para enfrentar lo más pronto posible la justicia ante las autoridades judiciales de mi país. Es decir, en términos coloquiales, acepto la extradición que el gobierno de la administración actual, gobierno fallido por cierto, está haciéndome en torno a este caso. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, aceptó ser extraditado a México para enfrentar las acusaciones. Bien, pues ese es el video el momento en que en esta audiencia en el país de Guatemala, Javier Duarte de Ochoa, se le pregunta acerca de su actividad, a qué se dedica, etcétera, etcétera, y termina diciendo que acepta ser extraditado a nuestro país. Y pues bueno, para los que esperan verlo aquí en Pacho Viejo, temo decirles que pues definitivamente por lo menos
en su regreso no va a pisar Pacho Viejo, se va a ir a un penal en la Ciudad de México, en donde fue consignado, donde va a ser consignado Javier Duarte de Ochoa. Ojalá y esto no sea un simple acuerdo negociado para que esté solamente 1, 2, 3 años, le respeten sus bienes y después le digan usted disculpe. Pero bueno, ese es el tema de este martes en términos internacionales, nacionales y sobre todo en términos estatales. Pero lo que nos truje, Chencha, como dicen por ahí, Silvia, este tema de los matrimonios de personas del mismo sexo, sin lugar a dudas, Silvia, es un tema que genera reacciones. Genera reacciones a favor, en contra, y hay otros que simplemente están observando. ¿Cómo entrarle a este tema, Silvia? Un tema que lo decíamos ahorita durante la cápsula que estamos pasando, es un tema en el cual se ha avanzado mucho, pero no tanto como para terminar de derrumbar las resistencias que hay al respecto. Claro, yo creo que habría que abordarlo desde muchos ángulos. A mí me gustaría hacerlo desde la perspectiva de los derechos humanos. Claro. Los derechos humanos son universales, no son negociables, son intransferibles. Y un derecho humano es el derecho a unirse en matrimonio, formar una familia, establecer vínculos eróticos y afectivos. Y es un derecho que puede ejercer una buena parte de la población siempre y cuando sea o aparente ser heterosexual. ¿A qué me refiero? Que si yo como mujer me quiero unir en matrimonio con un hombre, no hay problema. Pero si quiero hacerlo con otra mujer, entonces, pues, por lo menos en el estado de Veracruz no hay forma, y en muchos otros estados de la República. Y esto evidentemente genera una discriminación, y una discriminación por orientación sexual. Y es un tema que pues ya tendría que estar resuelto, porque desde el 2011, en que hay una reforma en cuestión de derechos humanos en la Constitución General de la República, se establece en el artículo 1 que nadie puede ser discriminado por una serie de motivos, y entre ellas preferencia sexual. Entonces, si a mí se me discrimina, es decir, si se me niega el acceso, el ejercicio de este derecho por ser lesbiana, pues ya quien me lo está negando está violando la Constitución. Entonces, y esto lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los códigos civiles de las entidades federativas en donde sigue apareciendo la figura de el matrimonio es la unión de un hombre con una mujer, pues son inconstitucionales. Entonces, creo que tendríamos que avanzar en ese sentido. Oye, Silvia, también previo a arrancar aquí el programa, te planteaba yo el asunto de que los conservadores, los puritanos, aquellos que dicen no a la unión de personas del mismo sexo, se aferran a un concepto. Y ese concepto es matrimonio. Como diciendo, llámele de cualquier forma, menos matrimonio. Como, o sea, es un asunto que realmente dice uno, es una palabra. Finalmente, lo que permite que esas personas actúen, se conduzcan, tratando de limitar los derechos, como lo estás planteando, de las personas del mismo sexo que tendrían el derecho humano de unirse si así lo desean, si así lo quieren. Sí, esta es una cuestión que yo creo que tendríamos que revisar, hacer una revisión histórica, claro. Porque, bueno, simplemente recordemos quién encabeza la guerra de independencia: el cura Miguel Hidalgo, el cura José María Morelos, ¿no? Son sacerdotes. De alguna manera, la Iglesia, sobre todo la Iglesia católica, está presente en la vida política de la nueva nación independiente, y esto pues lo sabemos hasta la llegada de Benito Juárez. Antes de las leyes de reforma, pues ni siquiera había actas de nacimiento como tales. Estaba el registro del acta, la fe de bautizo, así se llama. Entonces, yo tengo un hijo, una hija, voy, la bautizo, el cura me da mi papelito y ese es, digamos, su acta de nacimiento. Y así fue durante muchos años. Lo mismo el matrimonio. Incluso cuentan que cuando Benito Juárez establece ya las leyes de reforma y el matrimonio civil, a sus allegados tenía una hija, le dijo, no, ni loco voy a permitir que mi hija se case únicamente por el matrimonio civil, ¿no? El problema fue que se hizo una traducción prácticamente literal, es decir, la unión, el vínculo, el contrato social que se establece entre dos personas
fue una traducción del sacramento del matrimonio, que pues la Iglesia Católica estableció desde hace mucho, pero tampoco desde el principio de los tiempos. O sea, Adán y Eva no se unieron en matrimonio, porque luego dicen que el matrimonio lo instituyó Dios y que también habría que hacer una revisión mucho más exhaustiva. Pero a lo que quiero llegar es que conserva el mismo nombre. Y entonces, como fue primero el matrimonio religioso, pues la Iglesia exactamente se aferra y cree que es de su propiedad. Y no es capaz de entender que hay matrimonio civil y matrimonio religioso. Y que en última instancia, desde lo que es su sacramento, tienen todo el derecho del mundo de decir, bueno, será entre un hombre y una mujer, entre un hombre blanco y una mujer blanca, un hombre negro y una mujer, como las reglas que quieran poner. Pero en un estado laico como el nuestro, no pueden intervenir y no pueden decirnos cómo tiene que regularse la figura matrimonial civil. Ahí cabría la frase ahorita que estás haciendo esta distinción, en donde, bueno, si la iglesia o las iglesias deciden que su concepción de matrimonio en sus respectivas ceremonias es solamente entre hombre y mujer, o las características que le quieran poner, y la parte civil, bueno, quien guste, sea cual sea su preferencia sexual, bueno, me viene a la mente esa frase de a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Es decir, en esta distinción planteada bíblicamente por Jesucristo, en donde una cosa es la parte espiritual y otra cosa es la parte, digámoslo así, gubernamental o de autoridad, en este caso el César, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente, Silvia, ese es un debate en donde, por un lado, la Iglesia Católica, fundamentalmente, como bien dices, que es, digamos, de una gran presencia histórica en nuestro país, pues se aferra a este concepto, pero por el otro lado está la parte de los derechos, como bien lo planteaste en el arranque de esta charla. ¿Qué tanto hemos avanzado, Silvia? Porque, bueno, en muchos comentarios de tu Facebook has venido narrando fragmentos, partes o vivencias de tu vida en donde has ido planteando lo que te ha tocado vivir, ¿no? En tu experiencia personalísima, precisamente, de que fuiste un varón hasta ser una mujer trans y declararte mujer trans y, como se dice comúnmente, salir del closet, hasta prácticamente el tema jurídico de tus papeles, ¿no? De tu documentación ya con tu nombre Silvia Susana, ¿no? Mira, yo creo que hemos avanzado mucho, o sea, insisto, tenemos que partir de la historia, porque el patriarcado que vivimos hoy en día en nuestra sociedad, la sociedad occidental, pues viene desde los griegos, desde los romanos, hace miles de años, y pues todavía hasta el siglo XIX, yo creo que incluso se recrudece en la época victoriana, vamos, al grado de que al inicio del siglo XX, pues que yo recuerde, en ninguna nación del mundo las mujeres teníamos el derecho al voto, por ejemplo, ¿no? En México es hasta mediados del siglo, 1953, por ejemplo. Entonces, no se diga los derechos de la diversidad sexual, porque a final de cuentas, la misoginia y la homofobia, transfobia, pues son hijos del mismo patriarcado, ¿no? Claro. Entonces, vencer todas esas resistencias de siglos, o sea, de algunos miles de años, pues no ha sido fácil. Y lo interesante es que, pues sí, aproximadamente de mediados del siglo XX, cuando se le da el voto a las mujeres, después, bueno, la píldora anticonceptiva y una serie de cosas, derechos de las mujeres, en 1969, y bueno, de alguna manera, el día de mañana, 28 de junio, en 1969, es esta masacre de Stonewall, donde un grupo de gays, lesbianas y trans se opone resistencia a las redadas que sistemáticamente se venían realizando. Entonces, pues si tomamos en cuenta, son 60, 70 años, es prácticamente mi vida, ¿no? Yo nací en el 54, un año después del voto de las mujeres. Pues hemos logrado cosas que volteamos la vista atrás. Vamos, cuando yo era niña, ni soñaba, o sea, ver, por ejemplo, presidentas en naciones democráticas, ver gobernadoras en México, y en el tema de la diversidad, pues en la Ciudad de México es, yo no diría tanto como un paraíso, pero sí es una ciudad en el contexto nacional. Claro, en el contexto nacional, ¿no? Es un oasis de los derechos LGBTI.
dijo lo que acabas de mencionar, ¿no? Poder lograr no solamente ser reconocida como mujer socialmente, sino legalmente. O sea, el 4 de junio llego yo a la casilla como Silvia Susana, ¿no? Y voto como una mujer que soy. Eso, a mis 18 años que voté por primera vez, hubiera sido impensable. Entonces, si vemos hacia atrás, claro que hemos logrado muchísimo, ¿no? Hemos logrado que incluso el discurso de los derechos de la diversidad sexual ya sea políticamente correcto. Antes, al contrario, antes incluso los hombres y políticos y demás presumían de ser muy machos y se mofaban de las personas homosexuales. Hoy, por lo menos, el discurso políticamente correcto es a favor de estos derechos. Ahora, si vemos hacia adelante, pues falta muchísimo también, ¿no? Y es que no se puede, en 50, 60 años no podemos revertir 20, 30, 40 siglos de historia. Claro, fíjate que ahorita que hablas de lo políticamente correcto actualmente, yo recordaba hace algunos programas el caso de que Cuauhtémoc Cárdenas, cuando visita aquí el estado de Veracruz, le llegó un grupo de travestis, sí, en el 88. Exactamente, en donde lo llegaron, lo abrazaron, lo besaron, no sé qué, y eso era para hacerlo ver mal políticamente. Y en este proceso electoral pasado, aquí en Veracruz, la bandera del arco iris ondeó prácticamente en todos los eventos políticos de, por lo menos de las tres opciones más importantes en su momento, del PRI, de la Alianza PAN-PRD y de Morena. Algo que verdaderamente a mí me pareció, primero, muy interesante, y segundo, pues obviamente, que ya lo políticamente correcto ya es ser inclusivo, por lo menos simbólicamente, a través de la bandera, ¿no? Ahora esperamos lo que tú dices, que nos hace falta mucho, esperamos esa posición políticamente correcta en traducción, en hechos legales, jurídicos, de institucionales, etcétera, etcétera, precisamente para que sigamos avanzando, no en función de una comunidad, sino en función de los derechos humanos de todos, ¿no? Que yo creo que es por ahí el tema, ¿no? Que es con lo que, reitero, tú partiste. Sí, es que es justamente el tema que no vamos a discutir. Creo que eso ya quedó suficientemente discutido y probado y demás. Si las personas lesbianas, homosexuales, transexuales estamos enfermas o no, somos menos capaces que las otras personas. O sea, eso creo que ya, seguramente por ahí habrá mentes muy retorcidas, sí, ¿no? Claro. Que sigan pensando o que solamente sirven para tal actividad. O sea, somos seres humanos como cualquiera, que podemos divertirnos, ir al cine, ir a un restaurante, ir al parque, besarnos con la pareja, pagar impuestos, trabajar, estudiar. O sea, somos exactamente igual que cualquier otra persona. Lo único que nos distingue es que o amamos a una persona de nuestro mismo sexo, a diferencia de los heterosexuales, o tenemos una identidad de género distinta a la que se nos asignó. Es la única diferencia. ¿Eso nos hace mejores o peores? Yo diría que no, ni mejores ni peores. Nos hace distintos, como otras personas heterosexuales, pues pueden tener los ojos color café o color verde, o ser zurdos o ser diestros, o les gusta el fútbol o les gusta el béisbol o el ballet, y eso no nos hace ni mejores ni peores. Entonces, entendiendo que somos iguales desde las diferencias, tenemos, debiéramos tener acceso a los mismos derechos, porque además no es que pidamos derechos especiales, no es que queramos unos derechos que nos hemos sacado de la manga, no, los derechos que tiene mi hermana y mi hermano que son heterosexuales, esos mismos derechos igualitos los quiero yo. Mi hermano no tuvo que pagar un amparo para poderse casar. Claro. Si yo me quiero casar con una persona a la que yo amo, que en este caso es una mujer, en el estado de Veracruz, tengo que ir a pagar un amparo, pagarle al abogado, esperarme quizá cuántos meses. ¿Por qué tengo que hacer eso? Mi hermana se llama Beatriz Aremi, la registraron con ese nombre, sexo femenino, desde las semanas o meses de nacida. Yo tuve que esperarme 53 años para que en mi acta de nacimiento apareciera mi nombre de Silvia Susana y
sexo femenino. ¿Por qué tuve que esperarme 53 años? Eso es lo que tenemos que entender, y no tiene que haber desigualdades por diferencias en cuanto a identidades de género y orientaciones sexuales. Oye, Silvia, obviamente es la parte social, legal, de los derechos humanos, pero y en esa parte, ahorita que dices tú, me tuve que esperar tantos años. Desde el punto de vista familiar, ¿no? Pues obviamente cuando naces es un varón, y fuiste educado como varón, y tuviste prácticas de hombres. Bueno, has narrado que te gusta el rugby, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. que practicaste el rugby, o sea, el juego, digamos, o uno de los más rudos, digámoslo así, ¿no? Que lo narras en tu Facebook. ¿Qué hacer con las familias, ¿no? Para entender este proceso cuando surge el evento de que tienen un hijo o una hija que en ese momento del nacimiento no saben que es trans, pero que con el paso del tiempo, de los años, pues por más que los vistas de hombre o más que los vistas de mujer, dicen al final, eso no es mi identidad, mi identidad es esta, ¿no? Claro. Porque digo, sí, socialmente, jurídicamente, políticamente, y las familias, ¿cómo hacerle eso, Silvia? Mira, estar abiertas a cualquier posibilidad. De hecho, tengo una muy muy buena amiga que tiene una bebé, está por cumplir 1 año, y yo veo en ella justamente lo que tendríamos que hacer todos y todas, ¿no? Dice, pues sí, bueno, nació con una vulva, se llama Regina, y la he visto, pongo vestidos y todo, pero en el momento en que ella me pida un cochecito, me pida ponerse un pantalón, me pida que le corte el cabello, lo voy a hacer. O sea, claro, cuando la criatura es tan pequeña, pues tenemos que asumir y tenemos que partir de, pues, probabilísticamente lo más factible, ¿no? Bueno, en este cuerpo, pues es una mujer. Pero sabiendo que puede no ser así, como lo que decía hace rato de los zurdos y los diestros, ¿no? O sea, pues sí, seguramente, pues, si yo le enseño a escribir a mi hijo, a mi hija, pues le voy a poner la pluma en la mano derecha. Ya si veo que él o ella se la pone en la izquierda, perfecto. Pero lo deja hacer. Exacto. Entonces, igual, si esta niña, pues ya que esté más grande, de repente en el súper, pues quiere el carrito y quiere el hombre araña y quiere vestirse como Superman, pues adelante. Y si un día esa niña, aparentemente, me dice, o le dice a su mamá, oye, es que yo no me quiero llamar Regina, yo me quiero llamar Andrés, perfecto, te vamos a llamar Andrés, y vamos a hacer todo lo posible para que en tu escuela te llamen Andrés y lleves el uniforme de los niños y entres al baño de los niños. O sea, esto en cuanto a identidad de género. Claro. Y en cuanto a orientación sexual, pues igual. La orientación sexual se descubre un poquito más tarde, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Si mi hijo de 8 o 9 años llega, es que fue cumpleaños de Paquito, mi compañero, y me dio un beso y me emocioné, pues a lo mejor después no pasa nada. Pero vamos, tener abierta la posibilidad de que mi hijo o mi hija puede ser homosexual, puede ser lesbiana, puede ser trans, incluso puede ser intersexual, que eso es un tema bien interesante, que muchas veces se detecta la intersexualidad al nacimiento, y otras veces en la adolescencia, y otras veces, a menos que se haga un examen por alguna otra razón, no se detecta. Y también se sabe de muchas personas que son intersexuales que mueren y jamás se dieron cuenta, ¿no? Sí. Oye, ahorita que estabas hablando de la escuela, pues ha generado un verdadero debate este camión que ha andado recorriendo por ahí por el país y que recientemente tuvimos su visita aquí en Jalapa, con la frase de con mis hijos no se metan, algo así, y que tiene que ver precisamente con estas organizaciones sociales muy respetables en cuanto a organizaciones como tal, pero que dice no, prácticamente es la negación a la ciencia, al conocimiento en las escuelas respecto al desarrollo del ser humano, entendiendo el ser humano en todas sus dimensiones, incluyendo la sexualidad.
¿Qué opinión te merece al respecto de este camioncito, Sí. de estas posiciones que dice, no se metan con mi hijo, ¿no? Mira, de entrada, yo diría que nadie se está metiendo con su hijo, ni con la educación que le quiera dar, incluso en el tema de la sexualidad. Cada familia es libre de educar a sus hijos, a sus hijas, con los valores que considere más adecuados, con la religión que considere más adecuada, con la moral que considere más adecuada. Insisto, incluso desde lo sexual. Si un señor, una señora le dice a su hija, es que hija tienes que llegar virgen al matrimonio porque si no es pecado, está en todo su derecho. Digo, falta que la niña le haga caso, eso ya es otra cosa. Claro, claro. Pero está en todo su derecho de intentarlo. Y me parece que puede estar actuando de buena fe. Ahora, el problema es cuando se niegan a la educación sexual escolarizada. Cuando dicen, yo soy el único que puedo dar educación sexual a mis hijos y a mis hijas, y si mi hijo o mi hija recibe educación sexual en la escuela, además es toda una teoría de la conjura terrible donde se pretende que sus hijos e hijas sean gays o lesbianas. Incluso vi por ahí un video que me pareció tan espantoso porque una mujer dice que es un plan maquiavélico por parte de los laboratorios farmacéuticos, porque en la medida en que haya más niños y niñas trans van a tener una venta de hormonas impresionante, ¿no? Entonces, o sea, a esos niveles de argumentación. Niveles, ¿no? Y como yo le decía a alguien una vez, dije, oye, a mí nunca me educaron con esa ideología de género, y veme, ¿no? O sea, pues nacemos trans, nacemos gays, nacemos lesbianas, nacemos heterosexuales, o sea, eso no se aprende en la escuela. Y con el paso del tiempo lo aceptas o no lo aceptas. Claro, lo ahora, asumes o no lo asumes, ¿no? Lo más grave es que quienes necesitan más educación sexual son esos papás y esas mamás. ¿Por qué? Porque tienen pánico, o sea, están espantados de tener un hijo o hija gay, lesbiana o trans. Les da pavor. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar con educación con ideología de género o sin educación con ideología de género? Que al final digo, no importa. ¿Qué va a pasar si tienen un hijo o una hija de la diversidad sexual? Esa criatura le va a pasar muy mal, ¿no? Y yo incluso le diría a esas familias, ¿no? Justamente son quienes más necesitarían acercarse al tema, porque llegado el momento va a ser crucial. O sea, hay estudios, y esto está pero muy documentado, en San Francisco se hizo un estudio muy amplio con personas además de origen latino, homosexuales, lesbianas y trans, y hablaban de cómo fue su aceptación familiar o rechazo en la adolescencia. Y cuando hubo rechazo en la adolescencia por su orientación o su identidad, manifestaron 8.5 veces más intentos de suicidio que cuando hubo aceptación, 3.5 veces más consumo de drogas ilegales que cuando hubo aceptación, y 3.8 veces más riesgo de vivir infecciones de transmisión sexual como el VIH. O sea, la perspectiva de vida para un niño o una niña de la diversidad cuando sufre rechazo en la familia son muy, muy desfavorables. Silvia, el siguiente tema que te quiero plantear ahorita que hablas de la familia, ¿son familias normales o familias anormales? Pero antes nos vamos a un pequeño corte y estaremos regresando. Así que no se vaya, no se nos despegue aquí, eso es Agenda TV, volvemos.
Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Agenda TV. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando y les recordamos la invitación para que nos den seguimiento en nuestro canal de YouTube en Sociedad 3.0, de la misma manera que nos den like en nuestras respectivas páginas de Facebook como Sociedad 3.0 y Agenda MX. Y les recordamos nuestra programación, La Conjura los lunes aquí en Sociedad 3.0, Agenda TV los martes, los miércoles Showtime Sport, los jueves Arena Política, y también este jueves estrenamos programa que es Jalapeando, un programa de interés eminentemente jalapeño y la región, que esperamos sea de su agrado, conducido por nuestro buen amigo Carlos Luna Escudero y Tete Márquez Vivanco. Los viernes Círculo Rojo del periodismo veracruzano, y de la misma manera el resumen ejecutivo de noticias de Sociedad Links, de Links de Sociedad 3.0. Silvia, regresamos con el tema de la familia. ¿Hay familias normales? ¿Hay familias anormales? ¿O simplemente hay un modelo de familia y es el único que debemos de seguir? Hay muchas familias, ¿no? Incluso esta idea hegemónica de la familia formada por un papá, una mamá y los hijitos, pues ni la mitad de la población está conformada de esta manera. O sea, hay una enorme cantidad de organizaciones familiares, ¿no? Y no necesariamente de personas del mismo sexo, ¿no? Como parentales, o maternales, sino también pues lo que conocemos como madres solteras, padres solteros viviendo con hijos e hijas, niños, niñas que viven con los abuelos, o la pareja que vive con los abuelos y los hijos, algún tío por ahí, en fin, o estas familias ahora ya extendidas, ¿no? Había una película, Los míos, los tuyos y los nuestros, claro, se vuelven a casar y cada quien lleva a sus hijos y además los suyos propios. En fin, es una enorme diversidad y todas son familias. ¿Por qué? Porque son conglomerados humanos que viven bajo un mismo techo, que se procuran respaldo económico, afectivo, en ocasiones las parejas también un vínculo erótico. En fin, responden a estos fines, y que, como además la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo estableció hace algunos años, no podemos partir de que el fin primordial, único y exclusivo de la familia sea la procreación. Entonces, saltando este argumento que muchas personas sostienen, pues ya podemos entender la existencia de muchos tipos de familia. Oye, ahorita que dices el tema de la procreación, pareciera que estos grupos que se resisten a reconocer los derechos humanos de todos los seres humanos, válgase la redundancia, incluyendo la comunidad LGTB, está el tema, dice, nos aferramos a no permitir el matrimonio, porque el siguiente paso es los hijos. Es decir, quizás sería para ellos too much, demasiado, sí, demasiado. A ver, si se van a casar y encima de todo van a tener hijos, argumentando una serie de patrañas, como diciendo, es que si no son gays los van a volver gays, los van a violar, les van a hacer daño psicológico, una serie de cosas que se argumentan cuando de repente dice uno, caray, pues que acaso la familia tradicional o normal no ha generado daño a sus hijos. Y es cuando tenemos personajes como Javier Duarte de Ochoa, por ejemplo, nada más por poner un caso, ¿no? ¿Qué pasa con los hijos, Silvia? No, lo que pasa es que lo menos importante es la orientación sexual ni el género de los padres o de las madres, ¿no? Incluso hay estudios bien interesantes. En España, en el 2005 aproximadamente, que se discutió el matrimonio igualitario, pues se hicieron muchas investigaciones para saber, ¿no?, si efectivamente había un daño a las criaturas con dos papás, dos mamás, y descubrieron que no. Incluso descubrieron algo muy interesante, que en general, son promedios, pero en promedio los niños y niñas que mostraron un mejor desarrollo, mayor paz interior, mayor armonía, fueron hijos e hijas de dos mujeres, que además tiene sentido, claro, porque, no porque las mujeres sean mejores o lo que sea, sino por la formación, por cómo vamos construyendo el ser mujer y cómo se va construyendo el ser hombre. O sea,
y cualquiera le puede preguntar a cualquier persona en la calle, ¿cómo es tu relación con tu mamá? ¿Cómo es la relación con tu papá? Claro, hay excepciones. Mi relación con mi papá fue mucho mejor que con mi mamá, pero me queda claro que en general, sobre todo en un país como México, hay mucho mayor apego a la figura materna que a la figura paterna. Entonces tiene lógica que dos mujeres pues sean más capaces de criar a un niño o una niña, ¿no? Pero a lo que voy es que al final eso es irrelevante. Lo importante, y esto es lo que también hemos sostenido, ¿no? Bueno, es que tampoco le van a dar en adopción los hijos y las hijas a cualquier persona. Hay que revisar que sea pues, una persona emocionalmente estable, en fin, incluso económicamente que pueda sostenerla, cosa que a las parejas heterosexuales no se les pide. O sea, un hombre se casa con una mujer y en la noche de bodas, para ponerlo dentro de los cánones normales, ¿no? Se fecundan, el hombre embaraza a la mujer y no necesitaron de ningún examen psicológico, si son aptos, si tienen capacidad económica, ninguna. Y sin embargo tienen a sus hijos. Entonces volvemos a lo mismo, porque a las personas con una orientación diferente se les se les ponen tantas exigencias para acceder al mismo derecho. Y fíjate que ese tema, de por sí el tema de la adopción en México es muy complicado y muy complejo. Pero ya cuando se pone en esa perspectiva de parejas o matrimonios del mismo sexo, pues esas trabas, porque no son otra cosa más que trabas que se pone, pues definitivamente dice uno, pues a ver, me das este derecho, pero incompleto. Incompleto finalmente. Entonces yo creo que ahí está parte de la resistencia de estos grupos. Es que si pasa la parte del matrimonio, al rato van a querer justamente ampliar ese derecho al tema de los hijos, ¿no? Y pues bueno, una pareja heterosexual no es garantía de hijos sanos emocionalmente, no es garantía de hijos sanos académicamente, ni en términos de tener buenas condiciones materiales, si lo ponemos en ese término, lo cual pudiera traducirse eventualmente en niñas, niños, hijos, hijas infelices. De la misma manera, una pareja de personas del mismo sexo tampoco nos garantiza la felicidad, la alegría ni el bienestar, pero pues finalmente es un tema de derechos, finalmente, ¿no? Oye, Silvia, eres también educadora sexual, un programa de Sexo en las Rocas, sí, como ¿no? Como no, y pues, ¿qué de fondo hay ante todos estos limitantes, obstáculos y trabas? ¿Qué tan de fondo puede haber las propias frustraciones sexuales, eróticas por parte de las parejas heterosexuales? Porque también yo creo que es un componente. Mira, yo creo que hay algo, yo no lo pondría en primer término, pero, por ejemplo, ¿qué pasa? Cuando hay esta resistencia, además, incluso yo le he dicho, justamente vamos a evitar violencia intrafamiliar en la medida en que permitamos como sociedad el matrimonio entre personas del mismo sexo. Porque ¿qué sucede? Es muy frecuente todavía que un hombre homosexual que quiere formar una familia, la única opción que tiene legalmente de hacerlo es casándose con una mujer. Y obviamente, si su atracción, si su orientación es por los hombres, a esa mujer no la va a encontrar atractiva eróticamente. A lo mejor le cae bien, puede ser una buena amiga, pero no va a disfrutar ese vínculo que va más allá. Y seguramente cuando esté en la cama con ella, estará pensando en algún amiguito, algún noviecito por ahí, ¿no? Y llegará el momento en el que ya este hombre ya no aguante estar fingiendo y no aguante estar manteniendo eso, entonces descarga su frustración en contra de esa mujer. Y no digamos cuando ya de plano por alguna razón o porque se harta o porque lo descubre, pues termina vinculándose con otro hombre y o sea, si de por sí en esta sociedad las infidelidades pueden ser muy dolorosas para las personas, pues cuando es con una persona del mismo sexo, tampoco tendría por qué ser así, pero bueno, culturalmente hemos crecido de esa manera,
conozco mujeres que me han dicho, es que me ponga los cuernos con otra, bueno, puedo competir, pero con otro, eso sí, ya... Ya, ¿y con qué, no? Exacto, entonces, eso se evitaría muy fácilmente. Si este hombre, desde que está, ahora sí, como dicen, en edad casadera, tiene la posibilidad de unirse en matrimonio con una persona a la que realmente vaya a amar, pues no le va a hacer daño a ninguna persona. Y esto se lo he dicho a familias conservadoras. Tu hija heterosexual puede casarse sin darse cuenta con un hombre homosexual, y tu hija va a sufrir mucho el día que se dé cuenta. Claro, que se dé cuenta que su esposo es homosexual, o que su esposo homosexual se dé cuenta y termine dejándola sin decirle más, ¿no? Porque es parte precisamente de la complicación o de lo complejo de las relaciones humanas, ¿no? Y nuevamente, Silvia, regresamos al tema cultural. Es decir, ¿qué canales utilizar para sensibilizar esta parte? Porque, bueno, como educadora sexual, como mujer trans, como tu propia vida personal de lucha en ese sentido, pues en el camino también esta comunidad no es tan homogénea, ¿no? Hay personas muy en posiciones diversas, ¿no? Hay una propuesta en Veracruz presentada por María José Gamboa, la diputada del Partido Acción Nacional en alianza con el PRD, que presenta una propuesta, una iniciativa de ley de unión de personas del mismo sexo para el estado de Veracruz. Sin embargo, la misma comunidad LGTB la ha recibido de manera distinta en ciertos momentos. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Silvia? Mira, aquí yo de entrada quisiera ser muy clara, porque, bueno, tengo esta asociación, Ecosex, y como parte de la asociación se formó hace 2-3 meses una coalición. Somos 36 organizaciones que hicimos una agenda como 7-8 puntos, incluso le presentamos le entregamos una carta al gobernador para que nos recibiera y habláramos de estos puntos, ¿no? Donde viene el matrimonio igualitario, ley de identidad de género, tipificación de crímenes de odio y una serie de cuestiones, ¿no? Y en esos puntos estamos totalmente de acuerdo las 36 organizaciones, que además fue un logro, porque ponerse de acuerdo siempre es un logro. Desde hace años venimos trabajando, cada quien con sus intereses, incluso vínculos partidistas, ideológicos, muy válidos, por supuesto, claro, muy legítimos, pero eso impedía que nos pusiéramos de acuerdo. Dijimos, bueno, ya, a ver, ¿en qué sí estamos de acuerdo? Todos y todas. Pues en esto. ¿Alguien no? No, pues que sí, todos. Ahora, pues vamos con todo unidos. Ahora, esto nos dio mucha fuerza, porque si bien es cierto, no nos recibió el gobernador, sí nos mandó con algunas personas, el secretario de gobierno y otras personas, hablamos con el secretario de salud, hemos ido desahogando algunos puntos. De pronto surge esta iniciativa y entonces la coalición pues se encuentra, yo diría, sorprendida. ¿Por qué? Porque algunas asociaciones de Veracruz particularmente, y que bueno, que hicieron un trabajo de cabildeo con María José desde su campaña, pues bueno, lograron que María José pusiera esta iniciativa. Por supuesto, la idea era ir por todo, ¿no? Pero bueno, María José lo que dice es que ahorita no están las condiciones, y etcétera, etcétera. El caso, para no extenderme demasiado, es que hay organizaciones que apoyan esta iniciativa y que dicen, no es lo que queremos, no es total, no nos da todos los derechos, pero es un avance. Así como antes del matrimonio igualitario en la Ciudad de México, se hicieron las sociedades de convivencia y eso permitió, desde su óptica, que se trasladara al matrimonio igualitario. Y está bien, es una postura muy legítima y muy respetable. Pero hay otras asociaciones, como la mía, que pensamos diferente. Entonces, por eso digo que ahora voy a hablar como Silvia Susana, claro, directora de Ecosex, no como parte de la coalición. Y como parte de Ecosex y como sexóloga y activista en lo particular, a mí me parece que, si bien es cierto este argumento de que pues es un avance que puede permitir otras cosas, no podemos perder de vista que en el 2011 hubo esta reforma que comentaba hace rato en materia de derechos humanos, cosa que en la Ciudad de México, que cuando pasó lo de la Ciudad de México, todavía no existía.
La ley de sociedades de convivencia de la Ciudad de México no era inconstitucional porque todavía no se reformaba la Constitución. Hoy el Código Civil de Veracruz, que impide que yo como mujer lesbiana me case, sí es inconstitucional. Entonces, aceptar otra figura que no me da exactamente los mismos derechos que tiene mi hermana heterosexual, yo no la puedo aceptar. Y ayer lo platicaba con Marijose, le decía, sí, estoy de acuerdo, tus buenas intenciones, estoy de acuerdo que ahorita a lo mejor no es el momento de que pase el matrimonio igualitario como tal, puede ser, pero me da la impresión, y ella dice que no, pero bueno, desgraciadamente, o sea, si todas las diputadas y diputados fueran como ella, pues sería otro cantar, pero sabemos que no, sabemos que hay muchas resistencias y sabemos que todavía hay muchas y muchos legisladores pues que tienen vínculos con la catedral y que si desde ahí dan tal línea, pues no pasa, ¿no? Entonces, el riesgo que yo veo es que eso, en lugar de convertirse en un avance, sea un candado. ¿Por qué? Está por reformarse el Código Civil y ahí como activistas, y ahí sí puedo hablar como coalición, estamos impulsando que entre las reformas al nuevo Código Civil, el artículo 75, en lugar de quedar el matrimonio como la unión de un hombre con una mujer, quede el matrimonio es la unión de dos personas. Y con eso, y con la armonización de otros artículos, ya quedaría perfectamente, tendríamos exactamente los mismos derechos que cualquier persona. Entonces, en el momento en el que pugnemos por esa reforma, pues fácilmente nos van a decir, pero no, esto ya no es discriminatorio, no los estamos discriminando, ahí tienen sus uniones de hecho y se pueden casar. Incluso Marijose habló del verbo casar, yo no sabría si aplica el casarse bajo ese régimen, pero bueno, pero justamente es lo que nos pueden decir, o sea, ya se pueden casar. O sea, tú lo que estás visualizando es como si los encapsularan. A ver, ya tienen esto, ¿para qué quieren más? Exactamente. Con esto de ahí. Exactamente, ¿no? O sea, ya dejan de estar violando la Constitución. En tanto no haya tampoco estas uniones de hecho, están violando flagrantemente la Constitución y tenemos más posibilidades de que a través de ciertos recursos llegue el momento en el que ya la Suprema Corte de Justicia no solamente se pronuncie, sino ya se establezca un recurso de inconstitucionalidad y se vean obligados en el Congreso a reformar el Código Civil. Aquí lo que me preocupa mucho es este gradualismo, ¿sí? Esta dosificación de derechos, no están las condiciones. A ver, es que esto no es un asunto de a ver, vamos a tentar el agua a los tamales para ver si ya está. Los derechos humanos no se Claro, ¿no? Digo, por muy buena intención que pueda tener Marijose Gamboa, asumo que siendo del Partido de Acción Nacional es bastante atrevida su iniciativa, pero regresamos al punto, los derechos humanos no es un asunto de si quieren o no, no es un asunto de que sea la Iglesia Católica en este caso como iglesia mayoritaria la que, bueno, esto sí son los considerados, pero esto no. O sea, ¿de qué se trata finalmente, no? Y además el mensaje que se está mandando, el mensaje es, ustedes como son gays y lesbianas son ciudadanos de segunda, ¿no? O sea, están los ciudadanos de primera, que son los heterosexuales, que se pueden unir en matrimonio, y ustedes los de segunda que tienen este otro recurso, ¿no? De otra manera, insisto, estamos siendo discriminados, o sea, no podemos acceder a estos derechos, pero queda evidencia de que nos están impidiendo el ejercicio del derecho. De otra forma, el mensaje es, ustedes, esto es lo que merecen, ¿no? Yo el otro día lo comentaba, es como si yo organizo una fiesta, una gran cena, un banquete, y cuando tú vas a entrar te digo, ¿sabes qué? Mira, ahí, ten tu pambazo, ¿no? Pero, vete a la cocina. Sí, vete a la cocina ahí, que te hagan una torta, ¿no? O sea, vas a comer lo mismo que nosotros, pero en la cocina, exactamente, ¿no? No, pues está grave. Y al respecto, en términos de derechos, hay un pronunciamiento por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y para ello tenemos una cápsula de nuestro buen amigo Ángel Humberto Aguirre García, en donde nos dice que justamente esta parte ya quedó resuelta. Ya quedó resuelta, y lo único que tienen que hacer en los estados es armonizar sus leyes en toda la extensión del derecho, ¿no? Entonces, si tenemos por ahí producción ya el video de Ángel Humberto. Sí. Perfecto. Vamos con este video, por favor. ¿Qué tal, amigos? Soy el licenciado Ángel Humberto Aguirre García y este es mi comentario para Agenda MX.
El 19 de junio de 2015, a las 9:30 horas, se acabó la discusión en este país sobre si las personas del mismo sexo pueden contraer matrimonio o no. En esa fecha se publicó la jurisprudencia por reiteración de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declara inconstitucional toda restricción al derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio. Ya han pasado 2 años y en el estado de Veracruz, la Cámara de Diputados ha omitido su obligación constitucional de reformar el Código Civil del estado de Veracruz para dejar de discriminar a las personas que quieran contraer matrimonio siendo del mismo sexo. Esta omisión legislativa solamente demuestra que los intereses políticos están por encima del Estado de Derecho. Demuestran la ignorancia de los diputados y las diputadas al momento de presentar iniciativas que pretenden darle la vuelta a un problema que ya ha sido resuelto de fondo por el máximo tribunal de este país. No es posible que los ciudadanos permitamos que el Estado de Derecho sea pisoteado y que los diputados no hagan su trabajo para poder armonizar nuestra legislación con un mandato constitucional de no discriminación. Es por eso que invitamos a nuestras diputadas y diputados del Congreso Local del Estado de Veracruz a acatar lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dejar de envolvernos a los ciudadanos en sus discusiones políticas infructuosas. Repito, después del 19 de junio del 2015, cualquier persona del mismo sexo tiene derecho a contraer matrimonio. Este ha sido mi comentario para Agenda MX. ¿Qué tal? Bien, pues ese fue el comentario de Ángel Humberto Aguirre García, nuestro buen amigo y abogado, quien nos dice, bueno, ese tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la máxima tribuna en materia de interpretación legal y constitucionalidad, dice, el tema ya quedó resuelto, no se hagan bolas en los estados y hay que dar el siguiente paso. Y el siguiente paso, Silvia Susana, en la agenda de esta coalición que nos has estado comentando, de la comunidad LGTB, ¿qué es lo que está por venir? Ya vienen muchas cosas muy buenas. Yo estoy muy contenta porque, bueno, primero, obviamente la coalición, digo, es la agrupación de 36 asociaciones, pero hay más, ¿no? Y hay grupos que están trabajando por otro lado, o sea, tampoco tenemos ni el monopolio ni pretendemos tenerlo, ¿no? Entonces, al contrario, sumar y cada quien, desde, como decimos, desde su trinchera, ¿no? Pero por lo que toca a la coalición, vienen muchas cosas. ¿Por qué? Porque digo que está el matrimonio igualitario, está una ley de identidad de género que permite a las personas trans no tener que ir a la Ciudad de México a hacer el cambio de documentos, la tipificación de crímenes de odio, que también ya se presentó una iniciativa por parte del PRD y esperemos que se apruebe. Hay 2 asuntos muy interesantes que tienen que ver. Uno es un protocolo de atención a niños y niñas trans en las escuelas, en el ámbito escolar, para que sean tratadas de acuerdo al género con el que se identifiquen. Y otro, el caso de las personas intersexuales, que cuando la intersexualidad se detecta en nacimiento, es decir, que tienen una ambigüedad, y pondría entre comillas este término, una ambigüedad genital, que no corresponde a lo que tradicionalmente consideramos genitales masculinos y femeninos. Entonces, lo que muchas veces, todavía el año pasado, en el periódico aparecía la noticia, nace bebé sin sexo en Veracruz, ¿no? Estuvimos investigando y era una criatura intersexual y el procedimiento era hacerle una cirugía para asemejarlo a uno de los 2 sexos, ¿no? Normales, ¿no? Reconocidos socialmente. Como melón o sandía. Exactamente, nada de puntos intermedios. Entonces, hace unos días, parece que antier, o sea, esta semana o la semana pasada, la Secretaría de Salud Federal sacó un protocolo de atención médica, atención a la salud sin discriminación para la población LGBTI. Y aquí hay cosas bien interesantes, como por ejemplo, habla en el caso de niños, niñas y adolescentes trans, suministrarles supresores hormonales. ¿Qué es un supresor hormonal? No es una hormona como la que yo puedo estar tomando, progesterona, para que me crezcan los senos, para que se me ensanche la cadera. No, tampoco la que toman hombres
transexuales para que les crezca vello facial. Son sustancias que retrasan la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Se le puede dar a los 10, 11 años, cuando la criatura, pensemos en un niño trans, va a tener su menstruación y va a tener el desarrollo de glándulas mamarias y todo. Con eso se suspende y se mantiene varios años, hasta los 14, 15, 16, que ya puede decir, no, pues sí, ya tiene la posibilidad de decidir, ya vivir las 24 horas del día como una mujer, y entonces ya se le empiezan a dar estrógenos, pero nunca le cambió la voz, nunca le salió barba y bigote, nunca desarrolló masa muscular, entonces va a tener un cuerpo muy parecido al de su hermana que nació hembra. O sea, darle el tiempo, el espacio para que decida. Sí, y ese es un tema bien interesante porque había como una discusión que si era ético, que si no, que por qué, que estamos retrasando el desarrollo, pero es en beneficio de la niñez, ¿no? Claro. Esta niñez trans que tiene sus necesidades específicas. Y otro tema, tío, este protocolo es muy, muy amplio. Otro día podríamos dedicar un programa. Claro. Pero no quisiera dejar de mencionar, en el caso de estas criaturas intersexuales, que queda a criterio de los médicos y a veces hasta de los propios padres de familia, si lo hacemos melón o lo hacemos sandía, ¿no? O sea, no, aquí el protocolo dice que no se haga ninguna intervención quirúrgica a menos que sea cuestión de funcional o de vida o muerte, ¿no? Entonces, mantener a la persona en un estado intersexual, que no es ninguna anomalía, no es ninguna enfermedad, y llegado el momento que te digo, a los 4 años, 5 años, a veces hasta los 3 años, la criatura ya sabe si es niño o niña. Entonces, a partir de ahí, y ya bueno, un poquito más adelante, Claro. empezar con estos supresores hormonales o lo que sea, pero suprimir las cirugías. Entonces, está muy de acuerdo a la agenda que tenemos, porque una justamente es esa, ¿no? Que no haya estas cirugías que terminan pues lesionando los derechos humanos de una criatura que no puede tomar una decisión de esa naturaleza. Silvia Susana, como siempre, un placer enorme dialogar contigo, y bueno, el espacio está abierto aquí en Sociedad 3.0, en Agenda TV, para que este sea el primero de muchos temas que podamos seguir compartiendo aquí, que sin lugar a dudas es un tema que debe de atender la parte sustancial, que son los derechos humanos. Si atendemos esa parte, lo demás es un asunto de ajustes legales, políticos, sociales, pero atender los derechos humanos. Silvia, muchísimas gracias por este diálogo y pues nos estaremos viendo. Muchísimas gracias, Tomás. Un gustazo. Bueno, pues esperemos que haya sido de su interés. Esto es Agenda TV. Muchísimas gracias. Soy Tomás González Corro. Saludos.